Guillermo. Hola, ¿qué hay? Javier. ¿Qué tal? Un placer. Hemos estado por aquí dando una vuelta por la UTAD, pero me gustaría que me comentaseis vosotros qué hacéis aquí, qué es la UTAD y un poco cómo funciona. La UTAD es una universidad dedicada a la enseñanza de las tecnologías digitales más modernas. Tenemos grados universitarios, tenemos posgrados, tenemos cursos de ciclo y en general pues estamos enfocados a áreas como videojuegos, como ingeniería del software, Big Data, arte y animación en 3D, modelado, etcétera. Dentro de los videojuegos y animación, ¿qué perfiles? Porque es verdad que cuando pensamos en videojuegos siempre pensamos que solo son programadores y desarrolladores. Me gustaría que me contaseis qué tipo de perfiles hay. Dentro de lo que es un equipo de desarrollo hay tres perfiles fundamentales, que no son los únicos, pero son las tres piezas claves. Son la gente de programación, el equipo de programación, el equipo técnico, ingenieros de software. Está el equipo de arte, modeladores, texturadores, animadores, concept artists, todo un abanico de disciplinas también dentro de la creación gráfica, y el equipo de diseñadores de videojuegos, que son la gente que plantea las funcionalidades, plantea la narrativa, plantea las mecánicas de juego, curvas de dificultad, diseña los niveles, implementa todos los detalles de misiones, scripting, etc. Esos son los tres roles fundamentales. Alrededor de esos roles pues hay también el equipo de QA, que se dedican a validar, verificar que el juego, todas las partes del juego funcionan como deben, que no hay nada que se haya quedado en el tintero. Está la gente de marketing, que se ocupan de lo que es la comunicación hacia afuera del estudio, de los desarrollos que se hacen, gente de business, gente de relaciones públicas. A día de hoy, en los juegos que se plantean como servicios, es decir, sobre todo juegos online, hace falta tener un equipo de customer service, pero esos ya son un poco los equipos que hay alrededor del videojuego como producto. Entonces podemos ya desmentir que es un tío en su ordenador tecleando código, así no se hacen solo los videojuegos, ¿verdad? Es el típico. Alguno hay todavía, sí. pero ya son una especie en extinción, claramente. Nos hemos interesado en vosotros porque sabemos que tenéis un currículum de mucho cuidado. Y me gustaría, yo me lo he traído apuntado por si acaso, porque no se me olvidase, pero me gustaría que lo repasaseis un poco, que me contaseis cuál ha sido vuestro currículum en los videojuegos. Pues mira, en mi caso, el primer contacto que tuve con los videojuegos, bueno, esto viene a raíz de aprender a modelar. En concreto contacté con este señor, mi primer contacto dentro del mundo de cuando no estaba en internet. Creo que fue a través de Fido. A raíz de ahí empiezo a conocer gente igual que te conocía a ti, pues a gente del sector, estaba la gente de Noria, toda esta gente. Empecé a hacer pequeñas cositas y de ahí afortunadamente di el salto a Piro y entré en el desarrollo de comandos de entonces. Sí, ahí estamos hablando del año 96, sí, ¿no? 90 y algo. Y luego, después de acabar comandos, intentamos volar en solitario, montando una empresa. De hecho, había varias personas de comando, nos fuimos, intentamos montar nuestro propio estudio, que empezó siendo un estudio de outsourcing y acabó siendo, o intentando ser, un estudio de desarrollo. La cosa no salió muy bien, me fui a Holanda, Guerrilla Games, y ahí estuvimos desarrollando Killzone, y otro Killzone para PSP y otro juego a intermedio. A la vuelta a España estuve trabajando muchos años como freelance hasta que me he involucrado ya totalmente en el proyecto de UTAD. Y mi experiencia es, siempre me han fascinado las máquinas de las máquinas recreativas, desde el primer Invaders, incluso antes de que fueran electrónicas, desde niño me flipaban. Y cuando tuve la oportunidad de conocer lo que era usar un ordenador para crear esos juegos, esos videojuegos que había visto en las máquinas recreativas, pues directamente decidí, lo tuve absolutamente claro, se me quitaron las ideas de si quería ser policía, bombero, físico o qué, y claramente decidí que quería hacer videojuegos
y ahí tuve la suerte de mi hermano compartía esa misma pasión y entre los dos pues nos dedicábamos a empujarnos el uno al otro, a complementarnos también muy bien y inmediatamente nos hicimos con un Spectrum y empezamos a programar ideas de juegos y empezamos a buscar entre las empresas del sector. Hablamos de mediados de los 80, o sea, hace ya bastante tiempo. Empezamos a buscar entre las empresas del sector si había empresas españolas que estuvieran interesadas en publicar alguno de los juegos que nosotros podíamos hacer. Ahí contactamos con Herbe, que estaba construyendo la primera o una de las primeras grandes desarrolladoras de videojuegos en España, que era Toposoft, y nos apuntamos a ese carro. Desarrollamos el videojuego Stardust para el Spectrum en el año 87, se publicó. Y en un momento dado Gonzo puso en marcha el proyecto de Comandos dentro de Pyro Studios. Yo estuve echándoles una mano durante unos meses hasta que me fui a Estados Unidos. Pasé un año en Estados Unidos, en Chicago, trabajando en otra empresa, haciendo un juego de baloncesto para Microsoft precisamente. Me volví después de ese año porque el frío de Chicago no me hizo ninguna gracia. Y desde ahí ya he estado durante bastantes años directamente involucrado en los proyectos de Pyro. En el Commandos 2, después cogí la dirección del proyecto de Praetorians, trabajé en iniciativas de nuevas tecnologías para convertir Pyro en un estudio de desarrollo puro de consola, que no terminó de cuajar bien. Luego pasé 3 años volví a abandonar la madre patria y me fui a Canadá, a Vancouver. Estuve 3 años allí trabajando en Radical, en el juego Prototype y en un par de títulos más que no salieron, y luego me volví de nuevo a Pyro Studios a poner en marcha toda la iniciativa de juegos sociales y de móviles del estudio. Hablamos de que empezasteis a mediados de los 80 y tú en los 90, que yo todavía ni había nacido. ¿Cómo estaba la industria de los videojuegos en aquella época? Porque, claro, supongo que quizás en Estados Unidos podría haber una cosa y en algunos países europeos, pero aquí en España, ¿cómo estaba eso para que dijeseis vosotros, me voy a dedicar a hacer videojuegos? La industria durante los años 80 es lo que se ha dado en conocer como la época dorada del software español en muchos medios, y es una denominación pues bastante cariñosa, aunque no termina de ser tampoco fiel a la realidad. Pero sí que es cierto que durante los años 80, en la época de los 8 bits, hubo un caldo de cultivo bastante notable de empresas, de estudios, de equipos y de gente que nos lanzábamos a hacer juegos e intentar comercializarlos, en algunos casos con bastante éxito, en otros con menos, pero sí que había bastante movimiento. El problema de la industria española es que no supo dar el salto más allá de los ordenadores de 8 bits y prácticamente todos esos estudios y empresas, opera el propio Topo, se vinieron abajo con el cambio prácticamente de la década de los 80 a los 90, y ese es el panorama que te encontraste tú cuando... Claro, yo de hecho yo a la industria del videojuego me he incorporado muy tarde, casi con 30 años. Que ya era un abuelo. Bueno, estaba Julián, que era más abuelo todavía. Y yo me salté toda esa época, digamos, y entré en el principio ese del intento de desarrollos de otra manera. Pero ya no era el panorama ese floreciente, digamos, y efervescente ochentero. Era el coletazo, ¿no?, final. Los dos coincidís en el desarrollo de Comandos. ¿Cómo fue aquello? Porque, claro, Comandos ha sido uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos en España. ¿Podéis contarnos algo así del desarrollo, de cómo fue aquello? Si vosotros sabíais que estabais haciendo un juego que iba a tener tanto un tirón luego. Pues el desarrollo fue intenso, ¿no? Yo Intenso. estuve directamente involucrado 4 meses, así, pero Guillermo se lo conoció desde el principio hasta el final. De hecho, Ignacio lo califica como el templo del dolor. Yo al entrar allí y empezar a trabajar con los ritmos de trabajo que había, yo pensé que el problema era de la casa. Y no, el problema es del oficio, que el oficio es intenso. Es muy satisfactorio por una parte, sobre todo cuando acabas, pero el durante se hace muy duro. O sea, tienes que tener capacidad de aguante para estar ahí y no tirar la toalla y volverte loco y decir hasta aquí hemos llegado y esas cosas. Si aguantas el tirón ese, es muy satisfactorio.
como habéis contado, estuvisteis fuera y habéis desarrollado, habéis estado con desarrollo de juegos AAA. ¿Cuál es la diferencia en el desarrollo? ¿Que se nota alguna diferencia de cuando pasas de aquí en España un juego que tienes que tirar de talento y recursos, no tanto de dinero, como en esos sitios que a lo mejor sí tienen más dinero? Es que más que dinero, yo lo que he visto fuera es probablemente que venden mejor las cosas. O sea, aquí tenemos muy poco orgullo, además yo creo que es un pecado español la poca falta esa de orgullo. O sea, tenemos más envidia que orgullo. Hay más envidia que orgullo. Comparado con los holandeses, que es un pueblo fundamentalmente orgulloso, y que se come el mundo, porque dice, sí, somos pequeños, somos orgullosos, y ellos ponen sus cositas por ahí por todos los lados y están presentes en todos los sitios. Y tienen el orgullo ese y eso, claro, arrastra y convence. Entonces se llevan el gato al agua. Y aquí no lo sabemos hacer, o no lo sabe hacer todo el mundo. Ahora lo que más se está haciendo en España son equipos indies, que se denominan, que son pequeños grupos que van buscando los distintos perfiles, se unen entre ellos y desarrollan. Por ejemplo, ahora con Microsoft para Xbox sí que han salido unos cuantos videojuegos indies que la verdad es que son muy atractivos, porque yo diría que los indies tienen el atractivo de que arriesgan más a lo mejor en narrativa o en cosas que a lo mejor los AAA algunas veces no se pueden permitir. ¿Cómo veis esto una ventaja o lo veis en cuanto a industria algo precario? Los equipos indie son equipos que se forman por pasión y en ese sentido tienen mucho más que ver con los inicios de los 80, de la industria de la famosa edad de oro de los 80 y con los inicios de los equipos en los 90, pues que son gente que nos juntamos en nuestras casas o con los medios que tuviéramos para poder sacar adelante un videojuego. Algunos salían, otros no, algunos salían bien, otros mal, pero son inicios. Yo creo que la industria no se puede construir exclusivamente a base de equipos indie, porque los equipos indie eso funcionan mucho por pasión y por lo tanto son de naturaleza inestable. Es muy difícil construir sobre una carrera profesional que en un momento dado te permita como persona también asumir determinadas cosas, sean desde riesgos financieros como una hipoteca o a generar unas expectativas de cómo va a ser tu vida familiar. En ese sentido, cuando eres un indie, supeditas la mayor parte de tus actividades como persona a poder sacar adelante esos proyectos, y eso realmente es lo que hacíamos ya en los propios inicios de Comandos. Pues no vivíamos más que en la medida en la que pudiéramos desarrollar ese juego, y entonces bueno, pues eso es algo que significa que la industria en sí misma está en constante mutación, pero sí es también real que se buscan el encontrar unos sitios un poco más estables y el poder dotar a la gente de una perspectiva profesional que diga, me merece la pena invertir 10 años de mi vida en estar trabajando para esta empresa o en estar trabajando para esta industria. Si no, pues la gente poco a poco se va yendo y viene gente nueva, sangre nueva, que, como dices, se puede permitir más riesgos. Pero tampoco podemos idealizar el mundo de los indies, igual que no debemos idealizar, yo creo, la famosa época dorada del software español. De los indies nos acordamos de los que han hecho juegos buenos, pero esos son el 10%, o el 5%, o el 1%. Hay montones y montones de indies que no han hecho nada especialmente notable y que no nos acordamos de ellos, exactamente igual que en la época de los 80 había un montón más de gente que intentaban hacer cosas, juegos, y que nadie se acuerda de ellos tampoco. Pyro Studios pasó a ser Pyro Mobile y ahora desarrolla prácticamente únicamente para móviles y para redes sociales. ¿Es ahí ahora donde más está el negocio, donde más se puede sacar dinero rápido, o por qué fue esa decisión? Dinero rápido probablemente sí, lo que no está claro es quién lo saca. Ha habido gente que ha sacado dinero muy rápido, pues hay casos como empresas como Zynga, que se constituyó en el año 2009 y en el año 2011 estaban facturando varios cientos de millones de dólares. Lo que puedes utilizar es en el mercado de los móviles, puedes hacer dos cosas fundamentales: llegar a una audiencia que antes no tenías,
audiencias no tradicionales del mundo de los videojuegos AAA, no es el tipo de gente que se coge y se tira un fin de semana pegados jugando al World of Warcraft o pegando tiros en el Call of Duty o como locos con el Bloodborne o cualquier cosa de estas. No, es una audiencia que ve los juegos como un entretenimiento, una distracción, una experiencia peculiar, pero que para nada construyen su vida o sus aficiones o su tiempo de ocio alrededor de los videojuegos. Los videojuegos son un complemento. No por tener los mejores gráficos les vas a impactar más, no por tener la mejor historia les vas a impactar más. Muchas veces consigues impactarles a partir de crear una comunidad, y eso es una comunidad en el sentido pues un poco como lo que pasaba en los juegos de Facebook y en los de móvil, de bueno, la gente juega a los juegos que ve jugar a sus amigos, a sus amigas, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, y ese tipo de boca a boca, ese tipo de distribución viral de los juegos, que tiene que ir también apoyada por una distribución de marketing muy potente, es completamente distinta a cómo funciona la industria de juegos tradicional. En ese sentido, no es que tengas ni mucho menos la garantía de conseguir dinero, y más aún de conseguirlo rápidamente. Había otros señores que se dedicaban a venderlo, pero tú no volvías a tocar ese juego. Sin embargo, ahora lo que haces es el día que lanzas un juego de móvil, normalmente es el primer día del resto de tu vida como desarrollador de ese juego, porque vas a estar constantemente haciendo modificaciones, actualizaciones, extensiones de contenido, etcétera, y realmente son los juegos, en ese sentido, dejan de ser un producto y se convierten en un servicio que das de manera continuada. Como profesores, ¿qué recomendáis a vuestros alumnos? ¿Que salgan más hacia multinacionales? ¿Que se monten su propio equipo indie a desarrollar? ¿O que se pongan ellos mismos por su propia cuenta a desarrollar? Es que ahí depende un poco lo que persigas. Por ejemplo, en equipos pequeños, ya no vamos a hablar de indies, o en equipos pequeños te va a permitir, digamos, un tipo de trabajo más variado, y en un equipo grande vas a tener que estar súper especializado, con lo cual el acceso tiene restricciones también. O sea, tienes que tener esa súper especialización. Pero al mismo tiempo, si lo que te interesa personalmente es ese nivel de especialización, me dices, a mí lo que me gusta es el modelado de personajes orgánicos de alto detalle. Pues si esa es tu vocación y ese nivel de especialización es lo que te interesa, no vas a poder explotarlo en un equipo pequeño, porque en un equipo pequeño vas a tener que estar constantemente poniéndote sombreros distintos. Hoy modelo, mañana texturo, pasado animo, y al día siguiente estoy ahí actualizando la página web. Pueden experimentar intentando buscar trabajo fuera, pueden intentar experimentar intentando hacer ellos su propio juego, montando su propio equipo pequeño, integrándose en otro equipo, da igual, hagan lo que hagan, van a estar aprendiendo, porque están al principio de su carrera. Para finalizar, me gustaría que me dieseis una visión de cómo veis el futuro del desarrollo de videojuegos en este país o internacionalmente. O sea, el futuro difícil de predecir es, ¿no? Decía Yoda, algo así. Pero el futuro es muy interesante porque ese caldo de cultivo que describíamos antes de pequeños estudios que tienen capacidad de sacar adelante proyectos, ese caldo de cultivo se va a mantener, y ese caldo de cultivo genera profesionales que acaban cristalizando o en estudios pequeños o en estudios grandes, pero esa iniciativa y esa capacidad de hacer cosas existe. El talento de los desarrolladores, tanto en arte, en diseño o en programación en España, es patente, y cuando alguien ha salido de España afuera, incluso con esa sensación o esa falta de orgullo que describía Guillermo, de bueno, yo soy un español, a ver qué es lo que puedo hacer por ahí por el mundo, y inmediatamente se ve que el español, el profesional español está muy bien, muy capacitado, y se puede integrar perfectamente en grandes estructuras. Ahora lo que hay que conseguir pues es eso, que haya realmente sitios sólidos en los que la gente se pueda quedar, y que no sea el continuo brain drain, el continuo proceso migratorio de gente con talento en España, que se va a Inglaterra, que se va a Holanda, que se va a Estados Unidos, a Canadá, a otros sitios. Hay una pequeña comunidad española en Singapur de desarrolladores de videojuegos para otros estudios, es de las más peculiares, pero vamos, incido en la idea de que hay desarrolladores españoles esparcidos por todo el mundo, gente que ha pasado por Pyro, gente que ha pasado por Mercury, gente que ha pasado por Revelac, por Trilobyte, y eso es lo que tenemos que intentar conseguir, que bueno, muchos de ellos que se vayan, pero muchos de ellos que se queden, porque haya sitios sólidos en España en los que trabajar.